Buenas tardes para todos, pláceme saludarlos. Le agradezco si alguien me puede confirmar si me escuchan bien, por favor. Sí, señor. Sí, se le escucha. Escuchamos bien. Gracias, María Fernanda. Bueno, bienvenidos sean todos a este espacio virtual del día de hoy. El tema que nos convoca hoy es dar una inducción y en algunos casos una reinducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo les agradezco muchísimo la asistencia a esta capacitación porque sé que hay muchas actividades, ¿de acuerdo? Las agendas hoy por hoy están muy apretadas, el tiempo es un poquito tirano, pasa muy rápido y pareciera que en ocasiones pues nos falta tiempo, ¿no? Como dice la canción, le faltan horas al día y eso es una realidad. Entonces, desde ese lugar les agradezco muchísimo la asistencia que se den esta oportunidad. La idea mía al día de hoy es, más que dar una capacitación, ¿de acuerdo? Es que todos hablemos el mismo idioma en cuanto a qué es lo que buscamos con el sistema de gestión, ¿de acuerdo? ¿Para dónde es que lo queremos apuntar? ¿Dónde es que necesitamos la ayuda y la colaboración por parte de todos los colaboradores? ¿Listo? Valga la redundancia. Entonces, para empezar, les agradezco muchísimo que me ayuden, por favor, en el chat, registrando la asistencia, el nombre, ¿de acuerdo? La empresa y el número de la cédula, por favor. Con eso llevamos ahí el registro de asistencia a esta videocapacitación. Bueno, muy bien. Entremos en materia. Voy a hacer un poquito participativo el ejercicio, ¿de acuerdo? Para no ser solamente un monólogo, sino que haya una interacción. Muy bien. Nosotros buscamos como responsables del sistema de gestión, como salubristas, como profesionales en la materia, lo que nosotros buscamos básicamente es salirnos un poquito de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que buscamos es tener una empresa o empresas mejor legalmente saludables. Y hay una gran diferencia. Y quiero que alguien en la sala, de manera voluntaria, o si no, me toca al azar, alguien que me dijera cuál podría ser una diferencia entre un sistema de gestión, ¿cierto? De seguridad y salud en el trabajo, el cual es lo que se habla, y cuál podría ser una diferencia entre una empresa legalmente saludable. ¿Algún interesado en la sala en ayudarme bajo su criterio? ¿Cuál podría ser esta diferencia? ¿Nadie? Ok, me tocó al azar. Derly Acevedo. Hola Derly, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me ¿Cómo repites la estás? pregunta, la diferencia entre una empresa legalmente saludable y qué, Sí, perdón? más que pregunta es escuchar tu opinión bajo tu criterio. ¿Cuál podría ser la diferencia entre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y una empresa legalmente saludable? Bajo tu criterio. Em, yo creo que el sistema de salud y seguridad son más como las normas y la empresa saludable pues sería una empresa donde cada uno nos hacemos responsables de nuestro cuidado. Uy, ese es un buen punto. Creo que de primerazo le apuntaste y le pegaste donde era, como decimos coloquialmente. Diste en el blanco. Eso es, un Bueno, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo básicamente es algo que se va realizando progresivamente en el tiempo. Tiene unas fases, el famoso planear, hacer, verificar y actuar, y en toda la normatividad colombiana, este es el concepto del cual se habla. Hay un compendio de normas, claramente, hay un compendio de leyes, pero en muchas ocasiones se queda
en un cumplimiento legal. Se establecen una serie de matrices, se establecen una serie de procedimientos, protocolos, programas, etcétera, que llevan a que sí, efectivamente se está dando un cumplimiento legal, pero no los conoce nadie en la organización. Para mí y para nosotros como equipo de responsables del sistema de gestión, eso es un cumplimiento legal. Una empresa legalmente saludable es cuando logramos integrar a todos los actores de la cadena, ¿cierto? Llámese alta dirección, llámese mandos medios, llámese jefes de área, supervisores, colaboradores en general, contratistas, cooperados, personal en misión, proveedores, visitantes, nosotros como externos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos venimos a participar dentro de un sistema, ¿cierto? Y que me lleva a mí a hacer las cosas no tanto por un cumplimiento legal o porque toca, sino porque yo quiero estar ahí. O sea, hacemos las cosas a conciencia. Y para nosotros como salubristas, a eso es a lo que queremos apuntarle. Un ejemplo muy sencillo. Estamos ahora, ¿no?, en tiempos de emergencia sanitaria con toda esta cuestión del COVID-19 y en un sistema de gestión alguien diligencia la encuesta de autodiagnóstico diario, ¿cierto?, de síntomas. La persona no lo diligencia a diario, sino día de por medio o cada 3 días o cuando se acuerda. ¿Hay un cumplimiento legal? Sí, lo hay, pero está incompleto. En una empresa legalmente saludable, un colaborador hace la tarea todos los días, ¿de acuerdo? Pero no, insisto, por el cumplimiento legal o por el requisito o por la obligatoriedad, no. Lo hace porque le nace, lo hace a conciencia, porque comprendemos que la información que yo registre en esas diferentes encuestas, formatos, etcétera, otras personas la van a necesitar. En este caso, nosotros como responsables del sistema. Hacer las cosas a conciencia. Para nosotros, en nuestro modo de ver la vida, eso es conciencia, ¿de acuerdo? Es la manera como creemos se deben hacer las cosas. Muy bien. Entonces, dicho eso, o aclarado eso mejor, ¿por qué quise detenerme un poquito en esta primera diapositiva? Porque, insisto, queremos que todos hablemos el mismo idioma y sepamos para dónde va este barco. Porque muchas veces a uno lo saturamos, ¿cierto? Nosotros como responsables del sistema, muchas veces saturamos al personal con formatos, procedimientos, planes, programas, una capacitación, la otra, y de una u otra manera como que se cae en un activismo que muchas veces los colaboradores desconocen por qué se hace eso, para dónde es que estamos remando, qué es lo que buscamos. ¿De acuerdo? Entonces, el fin del ejercicio, ¿cuál es? Tener empresas legalmente saludables. Ese es nuestro objetivo, donde todos a conciencia generamos autocuidado, mutuo cuidado, comprendemos que hacemos parte de un sistema, ¿de acuerdo? Y con base en eso, trabajamos y aportamos valor. Hacemos las cosas con la mayor disposición, con la mayor fe, con la mayor esperanza y de todo lo que necesitamos para poder salir de esta situación lo mejor posible. Entonces, hecha esa pequeña introducción, seguimos acá. Hablamos de una emergencia. Yo voy a escoger a alguien aquí de la sala. Vamos a escoger a...
Luz Ángela. Creo que dice no sé si sea contadora, contabilidad. Luz Ángela, buenas tardes. Buenas tardes, es Luz Ángela Contreras. Ah, ok, Contreras. ¿Cómo estás, Luz Ángela? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, pláceme saludarte. Bueno, muy bien. Dentro de la diapositiva que está en pantalla en este momento, Luz Ángela, ¿cuál crees tú podría ser la diferencia entre una emergencia y un desastre? En tu criterio, con tus palabras, no tiene que ser técnico, tranquila. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees tú puede ser una diferencia? Que la emergencia es la situación que se puede presentar en algún momento, digamos en este caso en la organización, y el desastre ya es cuando, por ejemplo, se ha presentado un terremoto o algo así. Así es. Desde ese lugar entonces, o bajo esa definición, ¿podríamos decir que las emergencias se podrían evitar? Sí, Ok. ¿Y el desastre? también. El Bueno, desastre, no porque este puede ser un desastre natural y es algo natural que nosotros no podemos evitar. ok, buen punto. Te hago un ejemplo. Armero, terrible historia para la historia de nuestro país. ¿Eso se pudo haber evitado? ¿Tú qué dirías? Uy, no lo sé. ¿Alguien que nos pueda ayudar, Sí, por favor? En la sala que dijera, no, si se pudo haber evitado o no se pudo haber sí, claro, evitado. John, sí, sí se pudo haber evitado. ok, ¿cómo crees tú que se pudo haber evitado el desastre de Armero? Básicamente por eso, para la caleta. John, te Porque las escuchamos. autoridades tienen Para que no sea indicadores. como vehículos del centro. Te escuchamos, John. John, tienes el micrófono, eso te iba a decir ya. Te escuchamos. Ya, ya estaban sobre aviso para poder desalojar. Entonces, si se hubiesen, pues, se hubiesen salvado. Ok, Entonces, muy bien. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una emergencia es un imprevisto, ¿de acuerdo? Que presenta de una u otra manera un riesgo, ya sea para las personas, ¿de acuerdo? Las instalaciones de la empresa, el medio ambiente, nuestra casa, la propiedad horizontal en la cual vivimos, etcétera. ¿De acuerdo? Es un imprevisto. O sea, no lo esperamos. Nos toma de un momento a otro. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de planes de contingencia, son los procedimientos específicos que todos debemos conocer, ¿de acuerdo? Para saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. ¿Listo? Entonces, ¿la emergencia se puede evitar? Sí. Una fuga de gas, un posible incendio, un posible colapso estructural, eso lo podemos evitar, haciendo los refuerzos, ¿cierto? Las reparaciones locativas, etc. El desastre no. El desastre es algo que nos llega y no lo podemos evitar, porque en muchas ocasiones son naturales. El tema de Armero, había unos planes de contingencia que en lo que he leído y he estudiado sobre el tema, la población civil los pasó por altos, porque lo que entiendo es que se generó de una u otra manera como el pastorcito mentiroso, ¿no? ¿Recuerdan el cuento que nos contaban de niños? El pastorcito mentiroso, entonces era mucho, hey, ojo con la emergencia, ojo con el volcán, y ya la gente volvió paisaje eso, y cuando viene el desastre, no estaban preparados. Entonces, de ahí es la importancia de conocer cuáles son los planes de contingencia.
¿Qué es lo que como empresa establecimos para que ustedes como integrantes, como actores de esta cadena, sepan qué hacer en caso ¿de acuerdo? En caso de un incendio, en caso de un colapso estructural, en caso de una fuga de gas, en caso de un atentado terrorista, en caso de delincuencia común, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo vimos hace, creo que 2 o 3 semanas tal vez, donde delincuentes roban a todos los habitantes de un edificio en el norte de la ciudad. Cuando yo veía esa noticia, yo decía, pero ¿y dónde estaban los planes de contingencia? Como vecinos nos hemos unido para hacer reuniones productivas, no las asambleas, hablo del caso de propiedad horizontal, no las asambleas eternas que no llevan a ningún fin, no, unas reuniones productivas donde todos digamos, venga, ¿con quién vivo yo? ¿Qué podemos hacer en caso de...? Eso no lo solemos hacer, porque vemos a la gente como allá, cada uno en su cuento. Entonces, dentro de este aspecto de la emergencia y la brigada de emergencia, ¿cierto? Nosotros debemos comprender que nuestra empresa, nuestro hogar, nuestro apartamento, nuestra casa, nuestra familia, nosotros mismos somos parte de un sistema que se llama sociedad. Y desde ese lugar tenemos que aprender a convivir. ¿De acuerdo? Claro, alguien me podría decir, no, pero en tiempos de COVID pues no hay asamblea, no nos podemos reunir. Claro, estamos de acuerdo. Pero está el Zoom, está el Microsoft Teams, están los grupos de WhatsApp. O sea, opciones para reunirnos al menos virtualmente hay. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje aquí, ¿cuál es? Unámonos, ¿cierto? Para que entre todos, de una u otra manera, sepamos protegernos en el momento de una emergencia. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos empezar a establecer? Simulacros de contagios masivos en la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Mi compañía tiene 35 personas y contagiados con COVID hay 30. Yo como empresa, ¿cierto? ¿Cómo le voy a dar una continuidad a ese negocio? ¿Cuál es el plan de continuidad del negocio? Y eso es una situación que se nos puede presentar. Por eso insistimos tanto en el autocuidado, ¿de acuerdo? Porque una empresa de 35 personas, siguiendo el ejemplo, que se me aíslen 30, ya tenemos un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esos simulacros los vamos a empezar a realizar, pues, en lo que queda, obviamente, del año. La idea, ¿cuál es? Que sepamos qué hacer en caso de emergencia. Las personas suelen entrar en pánico porque no tienen entrenamiento, no hay una instrucción, no hay una capacitación sobre cómo afrontar esas emergencias. Entonces, acá lo ideal es que todos, de una u otra manera, nos involucremos. Hoy la emergencia se llama COVID. Mañana la emergencia puede ser una guerra del país con otro país, el vecino, lo que sea. Hace 15 días salió un nuevo virus de cerdos en China y eso es otro tema que viene hacia el mundo. O sea, el tema está en constante cambio. O sea, emergencias, familia, vamos a tener todo el tiempo. Entonces, la idea o el mensaje mejor aquí, ¿cuál es? Que sepamos cómo afrontarla. Que nos empecemos a entrenar, no solo para la empresa, sino para todas las personas, ¿cierto? Con las que yo convivo, mi barrio, mi cuadra, mi edificio, lo que sea donde vivan las personas, nos unamos y comprendamos que somos parte de una sociedad. Debemos saber
En el caso empresarial, eso se llama planes de ayuda mutua. Yo tengo mi empresa aquí de textiles, pero el vecino de al lado trabaja con químicos y el del otro lado trabaja con pólvora. ¡Wow! Químicos, pólvora y telas. Lindo el escenario. ¿Me siguen? Entonces, la idea es que conozcamos nuestro vecindario, no solamente en el aspecto organizacional, no solamente en el aspecto empresarial, sino a nivel convivencial. Conozcamos con quién convivimos. ¿Es un poquito complicado por la inseguridad? Sí, pero pues creo que ahí está el desafío. ¿Cómo podremos, cierto, solucionar ese problema? Entonces, muy bien. Dentro de este tema de la emergencia, claramente se establecen, ¿cierto?, unos planes, ¿cierto? Se establecen unos procedimientos, lo que hablábamos al principio, ya se establecen unos planes de contingencia, que lo que llevan finalmente es a ¿qué? A minimizar riesgos, ¿cierto?, de que la emergencia sea más grande, ¿cierto?, se vuelva gigantesca, inmanejable, etc. Cuando yo como colaborador conozco estos planes, insisto, sé cómo actuar en el antes, el durante y el después de. Muy bien. Nosotros ya tenemos unos grupos conformados que son los famosos brigadistas. Estos brigadistas, ¿cierto?, tienen 3 módulos, unos de evacuación, unos de contraincendios y otros de primeros auxilios. Todo el módulo COVID-19 entra en el tercer módulo, es decir, primeros auxilios, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué buscamos nosotros con esta inducción? Que si algún voluntario en la sala dice, oiga, yo quiero participar en ese comité de brigadistas, bienvenido sea. Necesitamos manos para administrar todo lo que se está desenvolviendo, todo lo que se está desarrollando hoy día, con esta integración del sistema con el módulo COVID. ¿De acuerdo? Entonces, si hay voluntarios que digan, oiga, yo quiero participar, yo quiero recibir esa información como brigadista, queremos empaparnos un poquito más, ser más actores principales de esta obra de teatro llamada vida, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Hoy día lo que vemos es mucho extra, siguiendo el símil de la actuación. Entonces necesitamos más protagonistas. ¿Listo? Tranquilos, que no los vamos a amenazar ni por convivencia ni por talento. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Necesitamos es de la ayuda de todas las personas que sea posible para sacar este tema adelante. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Si quieren, si hay interesados por el chat privado, me envían los datos, por favor, y lo que hacemos es una actualización del acta de conformación de la brigada y los incluimos a estos nuevos integrantes. Y a los que ya están, a los que ya hacen parte de estos equipos, pues unos aplausos les envío, un fuerte reconocimiento y tienen mi mayor respeto porque ustedes son voluntarios que dijeron yo quiero ayudar a la empresa, yo quiero ayudar a mis compañeros en este proceso y quiero dar lo mejor de mí en esto. Entonces, para ustedes, brigadistas actuales, mi más sincero saludo, mi más sincero aprecio y muchas bendiciones de verdad. Y a los nuevos integrantes, pues lo mismo. Bueno, muy bien. Seguimos acá. Rápidamente, ¿cuál es el objeto y el campo de aplicación del sistema de gestión? Va dirigido a toda empresa, organización, entidad, cooperativa, fundación, etcétera, 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 que contrate personal. Independientemente de su modo de contratación,
porque recordemos que hay contratos civiles, laborales, comerciales, etc. Independientemente de su modo de contratación, si una organización contrata una persona, ya debe tener un sistema de gestión. ¿Listo? Y va a dependientes, contratistas, cooperados y personal en misión. ¿De acuerdo? Recientemente se legisló en el país, o se legislaron mejor en el país, dos contextos que estaban no tenían un piso, había mucho vacío, mucho mito en la norma y ya se establecieron, que fueron el servicio doméstico y las unidades agropecuarias, es decir, el trabajo en el campo. Esos dos aspectos laborales ya se legislaron en el país. Entonces, desde ese lugar, ya ellos también harían parte o hacen parte mejor de este sistema de gestión. Muy bien. ¿Qué buscamos? Que las personas tengan un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y aquí me quiero detener un poquito. Nosotros como salubristas tenemos un desafío grande y es cómo hacemos para que el mensaje de seguridad y salud en el trabajo cale, llegue bien, la gente lo tome bien, la gente nos ayude participando, etc. Ese es un desafío que tenemos. ¿De acuerdo? Desde ese lugar, nosotros tenemos que diseñar estrategias, tenemos que diseñar herramientas que nos permitan dar un mensaje ameno, agradable, chévere. Porque no es el caso de ustedes, pero me ha pasado con otros grupos, que uno dice, oiga, mañana hay una capacitación del sistema. ¡Uy, qué chévere! ¡Vamos con toda! Yo quiero participar ahí. Yo no veo eso. Entonces, como yo no veo eso, tengo que diseñar ciertas estrategias, herramientas, para que el personal diga, oiga, yo quiero estar ahí porque aprendo algo. Quiero estar ahí porque me sacan de la rutina. ¿Me explico? Y este punto del bienestar físico, mental y social es clave. Si algo nos enseñó este tema del COVID-19, que no es ni malo ni bueno, es una situación que nos puso la vida a todos los habitantes de este planeta, cada uno toma sus conclusiones, aprendizajes, según la información que tiene. Si algo nos mostró es que el tema nos puede cambiar de un momento a otro. Nosotros todavía no terminamos de comprender por qué los viernes en la tarde, y yo siempre pongo este ejemplo, por qué los viernes en la tarde hay un sentimiento, hay una emoción mejor de alegría, de euforia, de entusiasmo, de como decir, ay, por fin, libertad. En muchas capacitaciones me han dicho, es que el cuerpo lo sabe. Eso es una realidad. Y el domingo en la tarde o lunes festivo, según el caso, el sentimiento es todo lo contrario. Es un sentimiento de abulia, de aburrimiento, de jartera, de mamera, si se me permite el término. La gente dice, ay, mañana otra vez, y entra ese tema. Eso enferma a la gente. Por eso que nosotros quisiéramos hacer una empresa legalmente saludable desde un concepto holístico. Y aquí hablamos de 3 aspectos: físicos, mentales y sociales. Que la gente esté bien en su trabajo. Y si nosotros, teniendo la excusa, en el buen sentido de la palabra, de aprovechar el sistema de gestión para dar esas herramientas, algunos lineamientos, algunos tips, pues bienvenido sea. Porque al final, ¿qué es lo que pretendemos? Pues mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes.
Todo esto, señores, es para preservar la vida, la seguridad y la salud de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Para eso hacemos todo esto. ¿Para qué sirve? Para dos cosas: prevenir accidentes de trabajo y disminuir la enfermedad laboral. ¿De acuerdo? ¿A través de qué plataformas desarrollamos lo anterior? Con políticas, programas, normas, procedimientos, etc. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer para que ustedes tengan una mejor calidad de vida? E insisto, si nosotros como salubristas podemos ayudar en ese proceso, buenísimo. El tema psicosocial está disparado, no solo en el país, en el mundo. Y uno no sabe, detrás de una gran alegría, de una gran sonrisa, qué depresión puede estar viviendo una persona, qué nostalgia, qué tristeza. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. ¿Listo? Para nosotros, en nuestro modo de ver la vida, eso es una empresa legalmente saludable. Y por eso me parecía importante empezar esta segunda fase de capacitaciones hablando de este punto, para que todos hablemos, insisto, el mismo idioma. Bueno, muy bien. Marco legal, rápidamente. La ley 1562 de 2012 en Colombia habla de todo lo referente a riesgos laborales. ¿De acuerdo? Las tres normas que ustedes están viendo en pantalla son de obligatoria lectura para todos los trabajadores de este país. Si alguien quiere saber sobre vacaciones, indemnizaciones, permisos, licencias remuneradas, no remuneradas, pago de cesantías, primas, etcétera, 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 esas son las leyes a consultar. Ley 1562. En resumen, lo que nos dice en 2012 el Estado colombiano es: dejen de hacer programas de salud ocupacional y conviértanlos en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué este cambio? No solo fue semántico, ¿de acuerdo? ¿Por qué este cambio entonces? Porque una cosa era el programa de salud ocupacional, algo que se quedaba en el papel, muy bien redactado, con una ortografía fenomenal, pero nadie lo conocía en la empresa. Un sistema de gestión nos obliga de una u otra manera a estar constantemente mejorando, revisando, verificando, planeando, actuando, haciendo, etc. ¿Listo? Entonces, ese es el primer cambio. La ley generó unos vacíos, ¿de acuerdo? Entonces entra el Ministerio de Trabajo y en 2015, en mayo de 2015, saca o emite mejor el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. En este decreto el ministerio lo que hizo fue, de una manera operativa, ¿cierto?, decirle a las empresas cómo puede establecer, cómo puede implementar, cómo puede ejecutar su sistema de gestión. Dentro de todo este decreto 1072, solamente el artículo 6 es el que nos compete para la capacitación que estamos teniendo en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese lugar, este decreto vino como a llenar esos vacíos. La resolución 312 de 2019 lo que vino a establecer fue unos estándares mínimos que debemos tener las empresas en el país. De acuerdo con el tamaño de la organización en cuanto a cantidad de colaboradores y en cuanto al riesgo de cotización en ARL, el ministerio nos estableció unos estándares. Lo peligroso de esta resolución es que el artículo 23 nos dice que esta resolución no deroga, no exonera el resto de cumplimiento legal. Pongo un ejemplo. Hay empresas que tienen de un colaborador a 10, ¿de acuerdo? Colaboradores. Y tienen una panadería. Ellos en principio, según la resolución 312, tendrían que aplicar 7 estándares mínimos en su sistema de gestión.
Alguien diría, buenísimo, están siendo sensatos, ¿cierto? Y según el tamaño de la empresa, nos exigen. El problema de esta resolución es que, insisto, su artículo 23 habla de que esta resolución no exonera el resto de normatividad, de cumplimiento legal. Entonces, es algo ahí como de doble filo, que es en lo que nosotros trabajamos todo el tiempo, porque lo que hacemos es dar un cumplimiento total, un cumplimiento general al sistema. ¿Listo? No nos quedamos solamente en estos estándares mínimos, sino que damos más. ¿Por qué? Porque es lo mínimo más no lo único. ¿Listo? Muy bien. Nosotros en este momento en el país, o las empresas mejor en el país en este momento, estamos en la fase 5. ¿Qué es la fase 5? La fase de vigilancia, inspección y control. Cuando se habla del COVID, uno de una u otra manera como que mira para ese lado, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones se ha descuidado el sistema de gestión. Por eso nosotros estamos acá reunidos hoy y ya empezamos, insisto, esta segunda fase, donde no lo podemos descuidar, porque tenemos que seguir avanzando en el sistema. Entonces, como estamos en esta etapa 5, ¿cierto?, de vigilancia, inspección y control por parte del ministerio, un inspector nos puede visitar, nos hace unos requerimientos. Si él ve que no hay un avance en el sistema de gestión, las multas son hasta de 500 salarios mínimos, o sea, haciendo las sumas y restas, 550 millones de pesos más o menos. Si hay reincidencia, nos pueden cerrar la empresa 120 días. Y si se sigue, dijéramos, en ese descuido normativo, ¿sí?, que la empresa no avanza, no implementa los cambios, no toma las acciones correctivas, etcétera, pues nos cierran la empresa. Entonces, por eso es que debemos ser conscientes y responsables en el sentido de entender que lo que yo haga o deje de hacer en mi empresa afecta a la empresa. Cuando yo no doy lo mejor de mí, afecto a la empresa, afecto a mi sociedad, afecto a la comunidad, afecto a mi país. ¿De acuerdo? Toda vez que uno no haga las cosas al 100%, entendamos eso, estamos afectando a nuestros compañeros. Y no sería justo, no sería sensato que por el descuido de una persona nos viésemos expuestos a un panorama de estos. Eso sería nefasto. Y nosotros los empresarios, vaya que sí pagamos en impuestos, como para que vengan a darnos sanciones, ¿de acuerdo? Por eso es que necesitamos de la ayuda de todos ustedes, ¿de acuerdo? Para que nuestras empresas salgamos adelante de esta situación de la mejor manera, nos reinventemos y sigamos adelante. Bueno, muy bien. Rápidamente. Actos y condiciones inseguras. Un acto inseguro es aquel que afecta a la persona. Entonces voy a poner un ejemplo. Planta productiva, el personal debe usar tapabocas, pero yo llegué a la planta sin tapabocas. Eso es un acto inseguro, ¿de acuerdo? Porque yo debo usar el tapabocas. Insisto, no tanto porque es un cumplimiento legal y es obligatorio usarlo, no. Lo hago porque me cuido y cuido mi entorno, ¿de acuerdo? Pero en ese ejemplo que yo llegué sin el tapabocas, algún compañero de una u otra manera puede hacer el reporte de ese acto inseguro, ¿de acuerdo? Y queda dentro del sistema de gestión. Una condición insegura es aquella que se presenta ya en aspectos locativos. Muros en mal estado, pisos en mal estado, techos con goteras, espacios con poca iluminación o con mucha iluminación, ¿sí? Cables sueltos, pisos resbalosos, todo eso es una condición insegura, algo que me puede llevar a mí a tener un accidente de trabajo. Cuando los colaboradores nos ayudan haciendo este tipo de reportes, eso le permite al comité paritario reunirse mensualmente y darle solución a esos reportes. ¿De acuerdo?
como ahora muchos estamos haciendo trabajo remoto en casa, es importante que si alguien por ahí tiene dudas en cuanto a la adecuación, ¿cierto?, de su sitio de trabajo en la casa, dudas en cuanto al aspecto ergonómico, ¿sí? Cómo debe estar el monitor, la pantalla, la altura del escritorio, la silla, ¿cierto? Si cumple con los aspectos ergonómicos, etcétera. Yo en el mes de abril les decía que siéntanse en la libertad de enviarnos a nosotros las fotos de su pupitre, de su sitio de trabajo y por correo les damos las sugerencias, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengan ahí en claro y por eso lo traigo a colación en esta capacitación. Entonces, dicho eso, lo que es un acto inseguro y una condición insegura, pasamos a lo siguiente. Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Leo tal cual como lo define la norma. En este momento solamente está considerado tema laboral, ¿cierto?, el contagio de COVID para los profesionales de la salud y las personas que trabajan en establecimientos de salud. Llámese servicios generales, cafetería, vigilancia, qué sé yo. Los que estén en ese establecimiento, en ese hospital, en esa clínica, todo ese personal, si se llegase a contagiar, se considera o accidente de trabajo, ¿de acuerdo? O enfermedad laboral. Solamente en esos casos. Yo estoy en mi casa haciendo trabajo remoto y me contagié, se considera enfermedad común. Y si estoy haciendo trabajo remoto en casa, en muchos casos se ha presentado que no dan incapacidad, ¿de acuerdo? Porque la persona puede seguir laborando. Entonces, hago esta acotación para que la tengamos clara. ¿Listo? En cualquiera de los dos escenarios, la persona va a tener el respaldo, el soporte, ¿cierto? El tratamiento médico a que haya lugar por parte de la EPS. O sea, siempre va a estar cubierto. Si es laboral o común, ¿qué es lo que se mira de fondo? Pues ¿quién paga? Si la ARL o la EPS. Bien, ya una enfermedad laboral es la que se contrae, ya una enfermedad laboral es la que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Yo siempre estoy haciendo movimientos repetitivos, empacando cajas y nunca hago las pausas activas. Yo duro 8 horas digitando en el computador y no hago las pausas activas. En épocas de pandemia y de trabajo remoto en casa, trabajo todo el día acostado y no hago las pausas activas. En resumen, en unos 2 o 3 años, esa persona se va a enfermar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se va a enfermar? Porque el cuerpo necesita de estas pausas activas para reincorporarse. ¿De acuerdo? Para regenerarse. Si yo estoy haciendo un movimiento repetitivo, sí o sí debo hacer las pausas activas. Si mi pantalla del computador me queda muy bajita, por ejemplo, los portátiles tienen ese gran problema. Ellos son muy prácticos, nos ayudan muchísimo. Es como nuestra oficina móvil, ¿cierto? Portátil, chévere. Pero desde el aspecto biomecánico, ergonómico, son un desastre. ¿Y por qué son un desastre? Porque no cumplen esas normas ergonómicas. Y si uno mira, por ejemplo, el caso de la pantalla que está aquí, el señor está como encorvado, ¿cierto? Esa posición, todo el tiempo, por 2 años, la persona del tercero ya está enferma. Porque está en una mala postura, ¿de acuerdo? No tiene una higiene postural adecuada. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con todo este aspecto de sistema de gestión. Muy bien, los accidentes de trabajo se dividen en 3 rápidamente: leves, graves y mortales.
Los leves son los que no generan lesión, ¿cierto? Alguien se cayó, se resbaló, se fue a sentar en la silla, pero se le corrió, lo que sea. No generan ni amputaciones, ni traumas craneoencefálicos, ni quemaduras, lesiones, cortaduras, nada de eso. Los graves son los que están aquí en pantalla en este momento, ¿de acuerdo? Ahí hago una claridad en algo y es, todos los accidentes de trabajo que se presenten, nosotros debemos reportarlos a la EPS y a la ARL. Usualmente lo que se hace es reportarlos solamente a la ARL, porque es un accidente de trabajo. Pero acordémonos de que la norma nos indica que yo debo también hacer ese reporte a la EPS. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso en el caso de los leves. En el caso de los graves o los mortales, yo debo reportar en las 48 horas siguientes a la ocurrencia del evento, debo reportar a la ARL, a la EPS y al Ministerio de Trabajo a través de sus direcciones territoriales. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas. ¿De acuerdo? Si yo no reporto dentro de las 48 horas siguientes un accidente grave o mortal al ministerio, la multa para mí es de 200 millones de pesos. ¿De acuerdo? Para la empresa. O sea, es una multa onerosa, es una multa alta. ¿De acuerdo? Y los 15 días que tenemos para la investigación, eso sí dijéramos, se mantienen independientemente del modo, del tipo mejor de accidente que se haya presentado. Bueno, muy bien. Cuando se presenta debemos investigarlo, ¿de acuerdo? Y debemos conformar un equipo investigador. ¿Que quién es? El jefe inmediato, ¿cierto? La persona o el supervisor. Si la persona puede participar en esa investigación, mejor, porque hay que tomarle una declaración. Él debe dar su versión libre de los hechos, de qué fue lo que pasó. Alguien del COPAS, o el COPAS, si se pudiese, en pleno, ¿cierto? Ellos investigan ese accidente de trabajo. ¿Listo? Cuando se presenta la persona, es importante que avise al jefe inmediato, ¿cierto? Si hay brigadistas cercanos, pues obviamente también al brigadista. Y pues lo que finalmente se pretende es que la empresa, ¿cierto?, garantice ese primer auxilio y dé un traslado al centro de urgencias más cercano. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la investigación, al reporte. Bueno, muy bien. Rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Yo no voy a entrar en temas técnicos, lo voy a hacer muy simple y muy sencillo para que no se nos olvide nunca. Porque como estamos ahorita en un proceso de actualización de documentos, integración de COVID, etcétera, muchos habrán escuchado el famoso documento matriz de peligros. Entonces, en ese ejercicio en el cual ustedes han participado, ya muchos nos han enviado las encuestas, etcétera, donde identifican esos peligros, el peligro es la causa y el riesgo es la consecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa imagen que está en pantalla, que es una cáscara de banano terriblemente peligrosa, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque es la causa, ¿cierto?, que me puede llevar a sufrir una situación de un daño potencial. O sea, alguien se me cayó, se me resbaló. Y cuando se cayó, se fracturó la pierna y se incapacitó 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un peligro, la causa. El riesgo, ¿cuál es? La consecuencia. Se cayó, se resbaló, etc. Una escalera en mal estado es un peligro. ¿Cuál es la consecuencia? Que alguien al usarla, al subirse, ¿cierto?, se caiga, se resbale, etc. Bueno, muy bien. Hay peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, trabajos en altura, ¿cierto?, orden público, accidentes de tránsito, peligros de índole físico, químico, biológico, biomecánico, psicosocial, natural, etc. Dentro de esa identificación, cada colaborador en la empresa lo que hace es evalúa su sitio de trabajo
y según estos criterios de peligros identifica a cuáles está expuesto en su sitio de trabajo y en su actividad cotidiana. ¿Listo? Muy bien. Aquí hago referencia a la investigación de incidentes de trabajo. Al igual que los accidentes, debemos investigarlos. La diferencia radica en que el incidente yo no lo reporto ni a la ARL, ni a la EPS, ni al ministerio. Eso simplemente queda como un reporte interno dentro de la empresa. Muy bien. La diferencia entre un incidente y un accidente es la palabra casi. Casi me caigo, casi me corto, casi me golpeo, casi. O sea, no pasó. Si no pasó, ¿por qué tendríamos entonces que investigar esos incidentes de trabajo? Simple y llanamente porque nos dice la estadística que de 10 incidentes que se presentan, ocurre un accidente. ¿De acuerdo? Y ese equipo investigador lo conforman el jefe inmediato o supervisor, el COPAS, ¿cierto? O vigía, y los responsables del sistema, es decir, el líder que estableció la empresa como líder del sistema de gestión y nosotros como responsables. ¿Qué es lo que busca el ministerio con estas investigaciones? Pues que finalmente la empresa diga, oiga, sí, se me presentó un accidente, pero la situación, ¿cierto?, la corregimos de esta y esta manera. Ya la cambiamos, ya cambiamos el aspecto locativo, ¿sí? O sea, que no se vuelva a presentar ese accidente. Muy bien. Rápidamente, la política de seguridad y salud en el trabajo que establece el decreto 1072 nos dice que la política de la empresa debe tener esos aspectos que están en pantalla. Debe hablar de una prevención de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿A través de qué? De la identificación de peligros. ¿De acuerdo? Eso es clave. Recordemos siempre que la idea, el espíritu normativo de todo este cuento del sistema de gestión es prevenir accidentes de trabajo y disminuir enfermedad laboral. Eso es. Todo esto nace para eso. Prevenir accidentes de trabajo, disminuir enfermedad laboral. Entonces, asimismo, cuando alguien identifica unos peligros, ¿cierto?, se debe tener un cumplimiento legal. Se deben suministrar unos recursos, ya sean físicos, ya sean humanos, tecnológicos, financieros, ¿cierto?, para el desarrollo del sistema, y asimismo debe haber una cultura de autocuidado. Eso es como a grandes rasgos el resumen de lo que nos dice el 1072 en cuanto al aspecto de la política. Y los objetivos, claramente, pues deben ir alineados, ¿no?, con cada uno de estos lineamientos. Muy bien. Política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas, pues la paso muy rápidamente porque la gran mayoría estamos haciendo trabajo remoto en casa. Hay que hacer campañas, ¿cierto?, para evitar consumo de alcohol, cigarrillo, no se puede llegar al trabajo con la famosa resaca, ¿cierto? Hoy día, pues en tiempos de COVID, dijéramos, uno podría decir eso no pasa. Sin embargo, las estadísticas muestran otra cosa. Entonces, lo importante es que comprendamos que la empresa ya estableció una política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. ¿De acuerdo? Siempre debemos hacer campañas para evitar el consumo. Muy bien. Reglamento de higiene y seguridad industrial. En ese reglamento, palabras más, palabras menos, lo que le dice la empresa a los visitantes, a sus colaboradores directos, ¿cierto?, y a las entidades gubernamentales es: oiga, yo me dedico a la fabricación de libros y en mi empresa los peligros que identificamos son biológicos, químicos, físicos y locativos. Y lo establecemos en unos artículos, ¿de acuerdo? Y eso lo publicamos y el representante legal lo firma, así como las políticas y los objetivos.
¿A quién le aplica este reglamento de higiene y seguridad industrial? A empresas de más de 10 colaboradores. He visto mucho que en todos los procesos, por ejemplo, de licitación, por un desconocimiento terrible de la norma, muchas veces le piden a empresas de menos de 10 colaboradores un reglamento de higiene y seguridad industrial. Y es requisito, ¿cierto?, para asignar un negocio. Eso es un desconocimiento terrible de la norma, porque no lo requiere. Es para empresas que tienen 10 empleados o más, o sea, de 10 en adelante. Bueno, muy bien. Movemos la palabra un poquito. Bueno, elementos de protección personal. Creo que ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Ellos no nos evitan el accidente, pero nos protegen. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo el ejemplo de los futbolistas. Usted no va a ver nunca un futbolista que salte al terreno de juego sin canilleras. Eso no se ve. Ellos antes de entrar, ¿cierto? O antes de empezar el juego, se ponen sus canilleras. Entonces, los elementos de protección personal, como su nombre lo indica, son personales. Grupales, familia, no se puede. Oye, préstame tu tapabocas, que es que voy para allí y no sé qué dice el mío. Oye, préstame las copas del oído, que es que no sé qué dice las mías, entonces ayúdame con las tuyas. No, por favor. Son personales. Uno podría decir, ay, pero ese Andrés cómo es de minucioso, ¿no? Cómo es de cansón con el tema. No, uno ve cosas. No en este grupo de personas, porque a ustedes no les pasa eso. Pero he visto en otras organizaciones eso. Son grupales y eso es gravísimo. Es gravísimo. ¿Listo? Desde la parte higiénica, de seguridad, de salud, o sea, por donde se le mire, no es bonito el tema. ¿Listo? Entonces, el uso de los elementos, por favor, así como la empresa tiene la obligación del cumplimiento legal en suministrarlos, reponerlos, etcétera, nosotros como usuarios finales tenemos la obligación, ¿cierto? Y el cumplimiento legal de usarlos, cuidarlos y protegerlos. Muy bien. La capacitación en seguridad y salud en el trabajo, pues son las que hemos venido haciendo. Abarcamos, ¿cierto?, los diferentes niveles de la organización. Hemos hablado de riesgos, de peligros, ¿cierto? Ya está documentada. Lo que hicimos en el mes de abril fue actualizarla, incluyéndole el módulo de COVID. Obligaciones de la empresa, pues debe establecer unas políticas, ¿cierto? Asignar unas responsabilidades, rendir cuentas, asignar el dinero para el sistema, un plan de trabajo, un cumplimiento legal. La ARL, ¿qué debe darnos? Pues obviamente toda la asesoría y asistencia técnica, ¿cierto?, en la implementación del sistema. Y los colaboradores, ¿qué responsabilidades tenemos? Cuidar la salud, informar el estado de salud, cumplir las normas, informar peligros, participar en capacitaciones, etc. Aquí me detengo un poquito en algo, rápidamente. Cuando alguien no cumple los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, eso es causal de despido con justa causa. ¿De acuerdo? Yo he visto personas perder indemnizaciones por no usar elementos de protección personal, por ejemplo, en otras compañías. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque me interesa que todos conozcamos de una u otra manera las reglas del juego y sepamos en qué juego estamos. Porque por más que sea un juego, todos los juegos en la vida, en el mundo, pues tienen reglas, ¿de acuerdo? Y esta no es la excepción. Entonces, es para que lo tengamos ahí presente. Bueno, muy bien. ¿Qué hace el líder del sistema? Estos son unos tigres, son unos valientes, porque aparte del trabajo que hacen en su día a día en la empresa, nos ayudan a liderar, planificar, organizar, desarrollar, aplicar todo el sistema de gestión. Ellos son el puente entre la empresa y nosotros como externos, como responsables, ¿sí? Y ahí hacemos un equipo extraordinario. Entonces, ellos, los líderes, al igual que los brigadistas, o sea, mi respeto y admiración, porque sé que tienen más cosas en su trabajo diario y, sin embargo, hacen este tema de liderar el sistema de la mejor manera.
Les agradezco muchísimo a los que estén presentes su ayuda, su colaboración, su cooperación en esta materia. Sin ustedes este proceso literalmente sería imposible. Muy bien, los vigías hacen la misma función del COPAS, que es que hacer investigación de accidentes, inspecciones y sugerir capacitaciones, ¿de acuerdo? Ellos se deben reunir mínimo 4 horas al mes, ¿cierto? Para que adelanten sus procesos de reunión, ¿de acuerdo? Porque es un comité paritario, comité grupo paritario, porque hay una paridad en mismo número de integrantes representantes de la empresa, mismo número de representantes integrantes de los trabajadores. Muy bien. El comité de convivencia, fundamental en este proceso, se encarga, palabras más, palabras menos, de manejar todo lo relacionado con el clima organizacional. Este comité lo que busca es que haya un excelente ambiente laboral, que haya una extraordinaria convivencia. ¿De acuerdo? Ellos también, así como el COPAS, puede sugerir actividades. ¿De acuerdo? Oiga, la gente que está haciendo trabajo remoto en casa, ¿qué actividad nos ingeniamos? ¿Qué nos inventamos para mitigar, por ejemplo, el aspecto psicosocial? Ellos pueden formular ese tipo de actividades. Para empresas de 20 personas o más, este comité lo conforman 8 personas y de un empleado hasta 19 lo conforman solo 4. ¿De acuerdo? Ahí, tanto en el COPAS como en este comité de convivencia, pues claramente hay unos integrantes principales y unos suplentes. Muy bien. Y asimismo, median dentro del aspecto de acoso laboral, que será una de las capacitaciones que estaremos dando pues, en las próximas semanas. Bueno, muy bien. Ya para reflexionar, algunas imágenes que quise traer para generar un poquito de conciencia en el uso de los elementos de protección personal. ¿Listo? Muy bien. Con esto ya doy por terminado este espacio, siendo las 4:32. Me excedí 2 minutos más. Les ofrezco disculpas por eso. No sé si en la sala haya alguna inquietud, alguna pregunta de lo aquí expuesto, de lo que hablé. Bueno. Andrés, Hola, Manuel. bien, ¿cómo se podría evidenciar que realmente una empresa es legalmente saludable? Las demás empresas cumplen sus sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, pero me consta que es muy difícil lograr que el 100% de los colaboradores de una compañía adquieran ese espíritu de responsabilidad. ¿Cómo de una manera tangible se podría evidenciar que si realmente una empresa es legalmente saludable? Listo, Manuel, gracias por la pregunta. Bueno, el término, la verdad, lo usamos nosotros, ¿de acuerdo? Si ustedes miran en toda la normatividad de riesgos laborales, por ningún lado se menciona empresas legalmente saludables. Ese es como un sello que le estamos poniendo nosotros como CEINCO a las empresas con las que trabajamos, ¿de acuerdo? ¿Cuál podría ser una diferencia o cómo lo podría yo evidenciar de manera tangible? Cuando, por ejemplo, en la oficina, ¿cierto? O en la planta, haciendo todos trabajo presencial en la empresa, ya se establecen unas pausas activas y cada 2 horas por 3 minutos alguien se levanta y dice, bueno, familia, vamos a hacer las pausas activas y empiezan a hacer el ejercicio. Y no hay problema en diligenciar la planilla, ¿cierto? Donde nos queda el registro de esa pausa activa. Una empresa legalmente saludable es cuando dicen, oiga, mañana hay un espacio de seguridad y salud en el trabajo donde nos van a hablar sobre inteligencia financiera en tiempos de COVID. Cómo manejar las finanzas. Uy, qué chévere. Y todos participamos. Se evidencia donde todo el mundo usa los EPPs, ¿cierto? Asiste a las capacitaciones y aporta a los objetivos de la empresa, desde la seguridad y la salud en el trabajo. A mi criterio, Manuel, respondiendo a tu pregunta, esa sería como la manera de evidenciar ese proceso, ese cumplimiento.
Ok, Andrés, muchas gracias. Gracias, Manuel, por la pregunta. ¿Alguien más? No sé. Si no hay más preguntas, me encantó verlos virtualmente. Muchos éxitos para todos, muchas bendiciones en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan. Un excelente inicio de semana y estamos en contacto. Me encantó verlos. Un fuerte abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias, Andrés. Oh, muchas gracias.